Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a Nudo y Tejido. Como verán, en el día de hoy vamos a tejer esta linda parejita de ballenitas, la cual está muy fácil de tejer y además que estas son especiales ya que se juntan entre sí mediante un imán que les he colocado en su interior. Así que antes de comenzar el tutorial no olviden darle un like y suscribirse al canal. Por aquí les muestro la lista de materiales que vamos a necesitar, la cual es bastante pequeña, y comencemos por el hilo. En mi caso utilicé este que es de la marca Amigurumi de círculo, 100% algodón, y su grosor es de 2 milímetros aproximadamente. Yo utilicé estas dos tonalidades, turquesa y rosa claro, para tejer la parejita. También vamos a utilizar una aguja de crochet. En mi caso esta es de 2 milímetros ya que el grosor de mi hilo es de 2 milímetros también. También vamos a necesitar un imán de aproximadamente este tamaño. Si es más grande mejor aún, para que así las ballenitas se unan con más facilidad. Y los ojitos que he estado utilizando son ojitos de seguridad tamaño 6 milímetros. Y también necesitaremos un poco de algodón para rellenarlas. Antes de iniciar en este apartado les voy a dejar todas las abreviaturas y algunos puntos que vamos a utilizar, ya que también voy a subtitular el patrón en pantalla. Y ahora sí vamos a comenzar. En mi caso voy a estar tejiendo una ballenita de color rosa, así que ese será el color que yo voy a utilizar para tejerla. Entonces vamos a iniciar la primera ronda realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Al finalizarlo lo cerramos y ya tendríamos lista la primera ronda. Ahora pasamos con la número 2, tejiendo el primer punto en el primer punto que tejimos del anillo. Así que en este punto vamos a tejer 2 puntos bajos para formar un aumento. Y en esta ronda eso es lo que haremos. Vamos a realizar 6 aumentos en toda la ronda, es decir que haremos un aumento sobre cada punto. Aumentos de punto bajo, para así finalizar con 12 puntos bajos en total. Por aquí ya finalicé y doy comienzo a la ronda número 3, donde vamos a realizar la siguiente secuencia de aumento. Tejemos un punto bajo y en el siguiente un aumento de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en toda la ronda para finalizar con un total de 18 puntos bajos. Y por aquí ya la finalicé. Así que ya podemos comenzar con la siguiente, la número 4. En esta vamos a realizar también la siguiente secuencia de aumentos, que será 2 puntos bajos, uno al lado del otro, y en el siguiente punto tejemos un aumento de punto bajo. Esta será entonces la secuencia que vamos a repetir en toda la ronda, hasta completarla y finalizar con un total de 24 puntos bajos. Una vez que la hayan finalizado, como aquí que ya la finalicé, así se vería. Pasamos entonces con la siguiente ronda, la número 5. En esta vamos a realizar también una secuencia de aumentos que será la siguiente. Comenzamos tejiendo 3 puntos bajos y luego un aumento de punto bajo. Entonces esta, igual que la anterior, la vamos a repetir 6 veces en toda la ronda, para finalizar con un total de 30 puntos bajos. Y por aquí ya finalicé. Así es como se vería nuestro tejido.
Así que bueno, continuamos con las siguientes rondas. En este caso vamos a tejer desde la ronda número 6, que será esta, hasta la número 9, rondas de 30 puntos bajos. Es decir que tejeremos 4 rondas con la misma cantidad de puntos, 30 puntos en total. Así que yo voy a realizarlas aparte y ya vuelvo para mostrarles. Y como verán, aquí ya llegué hasta la ronda número 9. Una vez listas estas rondas, pasamos con la siguiente, que será la número 10, donde vamos a realizar las aletitas y la colita de nuestra ballenita. Entonces, iniciamos la ronda número 10 realizando en el siguiente punto un punto deslizado y seguidamente levantamos 6 cadenas. Vamos a realizar la colita ahora. Así que ahora vamos a tejer sobre las cadenas puntos bajos y vamos a iniciar tejiendo el primer punto bajo en la segunda cadena a partir de la aguja, y vamos a tejer un total de 5 puntos bajos, es decir, hasta finalizar todas las cadenas. Una vez listos los puntos bajos, ahora vamos a levantar 6 cadenas al aire nuevamente. Y vamos a repetir lo mismo, tejeremos 5 puntos bajos sobre ellas. Vamos a comenzar tejiendo el primero en la segunda cadena a partir de la aguja hasta tejer los 5. Una vez listos, ahora en el siguiente punto bajo libre, ahí vamos a continuar tejiendo y vamos a tejer un total de 6 puntos bajos ahora. Así que tejemos 6 y ha llegado la hora de tejer una aleta de la ballenita. Así que lo haremos de la siguiente forma. En el siguiente punto y en el mismo punto vamos a tomar solamente la hebra delantera para tejer en FLO. Los próximos 2 puntos que vamos a tejer los vamos a tejer en FLO, es decir, tomando únicamente la hebra delantera. Así que aquí tomamos la hebra delantera, tejemos un punto deslizado y levantamos 2 cadenas. En el mismo punto tejemos un punto alto y pasamos al siguiente. En este también vamos a tomar la hebra delantera, tejemos un punto alto, luego levantamos 2 cadenas al aire y en el mismo punto vamos a realizar un punto deslizado. Y con eso ya la tendríamos lista. Ahora vamos a tejer puntos bajos en toda la parte delantera de la pieza. Tejeremos un total de 15 puntos bajos. Y por aquí ya finalicé. Ahora vamos a tejer de nuevo la aletita de este lado y vamos a realizar el mismo proceso. Entonces en el siguiente punto tomamos únicamente la hebra delantera para realizar un punto deslizado, luego levantamos 2 cadenas y en el mismo punto tejemos un punto alto. Ahora pasamos al siguiente punto, lo mismo, lo tomamos únicamente en la hebra delantera, tejemos un punto alto, luego levantamos 2 cadenas y en el mismo punto finalizamos realizando un punto deslizado. Y ahora vamos a tejer puntos bajos en los siguientes puntos libres que nos sobraron. En este caso voy a tejer 5 puntos bajos en total. Y con eso finalizaría esta ronda, la número 10. Así que ahora, antes de pasar con la número 11, vamos a cortar el color rosa para cambiar a color blanco o crema en este caso. Así que hacemos el cambio de color en el último punto y ya podemos iniciar la ronda número 11. En esta ronda vamos a tejer un total de 30 puntos bajos.
Así que tengan mucho cuidado al tejerlos para que al finalizar no les vaya a faltar ningún puntito. Así que el próximo punto que vamos a tejer lo vamos a tejer sobre la aletita, así que vamos a estirar esta parte para encontrar el primer punto y tejer el primer punto de esta ronda. Aquí ya lo encontré y tejí. Ahora vamos a tejer hasta la aletita puntos bajos. Una vez que lleguemos a la aleta, vamos a tejer tomando únicamente la hebra trasera de estos puntos, ya que anteriormente habíamos tejido en la delantera, así que nos sobró la trasera, así que ahí vamos a tejer 2 puntos bajos, uno sobre cada punto, para continuar tejiendo en los próximos puntos bajos. Ubico cuál es el próximo punto bajo libre y tejo sobre él. Y bueno, ahora vamos a tejer puntos bajos en toda la parte adelantera. Por aquí ya estoy llegando a la aletita de nuevo. Y vamos a realizar lo mismo. Aquí vamos a tejer 2 puntos bajos tomando únicamente las hebras libres o hebras traseras de estos puntos. Tejemos un punto sobre cada punto. Una vez listos los dos, ubicamos el próximo libre y terminamos con los últimos puntos bajos de esta ronda. Así que bueno, una vez que finalicen toda la ronda, no se olviden de realizar el conteo de los puntos. Asegúrense de que tengan 30 puntos bajos, muy importante. Así que bueno, yo ya los tengo completos, así que vamos a pasar con la siguiente ronda donde vamos a realizar disminuciones de punto bajo. Vamos a iniciar entonces con la ronda número 12 realizando 3 puntos bajos, uno al lado del otro, y seguidamente una disminución de punto bajo. Entonces esta secuencia es la que vamos a repetir en toda la ronda, 3 puntos bajos y una disminución. Esta la vamos a repetir 6 veces en total. Hasta finalizar la ronda vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Así que por aquí ya finalicé y tengo un total de 24 puntos bajos, ya que disminuimos 6 que teníamos. Una vez lista esta ronda, pasamos con la siguiente, la número 13, y aquí vamos a realizar la siguiente secuencia de disminuciones. Iniciamos tejiendo 2 puntos bajos, uno al lado del otro, y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. Por aquí ya finalicé y tengo un total de 18 puntos bajos. Antes de continuar les quiero decir que la ubicación de los ojitos será entre la ronda número 10 y número 11. Es decir, entre el cambio de color que hicimos. Entre este cambio de color van a ir ubicados los ojitos. Y la separación entre ellos será de 7 puntos bajos. Así que para las que vayan a usar ojitos de seguridad, este es el momento de colocarlos. Una vez colocados, pasamos con la siguiente ronda, la número 14. Aquí vamos a tejer un punto bajo y seguidamente una disminución de punto bajo. Entonces esta la vamos a repetir también 6 veces en toda la ronda. Un
punto bajo y una disminución. Por aquí ya finalicé y tengo un total de 12 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, vamos a rellenar toda la ballenita con nuestro algodón. Y una vez rellena la ballenita, ahora vamos a colocarle el imancito a ella. Este estará ubicado en el medio de los dos ojitos. Así que vamos a ubicarlo ahí. Tengan en cuenta que los imanes no pueden tener algodón frente a ellos, así que retiren todo el que esté en esa parte. Así que bueno, por aquí vamos a continuar entonces con la última ronda, la número 15. Y en esta vamos a realizar únicamente disminuciones de punto bajo. Tejeremos un total de 6 disminuciones en toda la ronda para finalizar con un total de 6 puntos bajos. Cortamos la hebra de hilo, la escondemos y con eso ya estaría lista la ballenita. Toda la parte del tejido ya estaría lista. Ahora vamos a colocar el llaverito en la parte superior, justamente sobre la ronda número 1. Vamos a colocarlo con ayuda de nuestra aguja lanera. Y así es como quedaría. Ahora la última parte y la más linda es colocar ruborcito en las mejillas de nuestra ballenita. Yo voy a utilizar una brochita de maquillaje y rubor para realizar este paso. Vamos a colocar solamente un poco debajo de los ojitos. Y con eso ya finalizaríamos este tutorial de las ballenitas. Espero que les haya gustado el video y si ha sido así, no olviden darle like, suscribirse y compartir el video. Recuerden que en este canal tengo más amigurumis para la ocasión de San Valentín, así que no se los pierdan.